Análisis vectorial grupo 5, clase del 20, del 22. ¿Cuál fue esa clase? ¿Fue esta, cierto? Sí, creo que sí, ¿cierto? 21, sí. Entonces, prendo aquí mi tableta. Estaba explicándoles derivadas parciales, ¿no? Qué pena que se está demorando un poquito este archivo. Mi calculadora, ¿dónde está? Es que tengo el computador. Bueno, mientras voy a ir abriendo GeoGebra. Se abrió GeoGebra. GeoGebra 3D. Me va a tocar reiniciar el computador, está un poco lento. Pero vamos a ver. Ya. ¿Repasaron derivadas, muchachos? Antes de empezar, quería mostrarles una cosa. Em, para los que han visto conmigo, saben que para este segundo momento de evaluación, yo lo que hago es que envío un formulario para que hagan su autoevaluación. Y también hago una encuesta de percepción de las actividades del curso. Entonces, porfa, sean lo más sincero posibles. Si hay algo que mejorar en el curso, pues ese es el momento para que me lo comenten. Entonces les voy a enviar a sus correos la autoevaluación, ¿vale? No lo vamos a hacer aquí en la clase, háganlo después cuando terminen, cuando tengan tiempo en el transcurso del día. No se les vaya a olvidar, porque esa digamos que es la nota, de ahí voy a sacar la nota del segundo momento de ustedes, ¿vale? Entonces, porfa, contéstenme la encuesta. Ahorita no lo haga porque ahorita vamos a avanzar en la clase. Hágalo después de que termine la clase. Se sienta con tranquilidad. eh, si se quiere desahogar, echarme un madrazo o lo que quiera, pues ahí puede hacerlo. Hay preguntas que son abiertas, entonces ahí pregunto si fortalezas y debilidades sobre de la metodología y el manejo como hemos llevado el curso, ¿vale? Profe, ¿esa Entonces, encuesta dónde está? Qué pena. dime, ¿Esa encuesta en dónde se encuentra? ya te va a llegar al correo.
Dios mío, está muy lento el computador, disculpe. No sé qué tiene, pero ya no, si lo reinicio, mejor dicho, perdemos tiempo. No, está muy lento. Ojalá podamos dictar la clase. Ya, les acaba de llegar al correo. Sí, ya les acaba de llegar. Contéstenlo con el correo institucional, ¿vale? Para que quede registrado. Listo, creo que ya cargaron los archivos, sí. Entonces vimos ahí el tema de continuidad de la clase pasada, vimos algo de campos escalares, hablamos, bueno, hablamos de continuidad, comprendieron lo de continuidad, ¿cierto? Que es que estas superficies pueden tener huequitos, al igual que las funciones normales, también de valor real, también pueden tener huequitos, digamos, por decirlo así. Estas superficies también pueden tener huequitos, eso era lo que quería que entendieran. Y empezamos con el tema estábamos con el tema de derivadas. Recordamos, hicimos un recorder y saca de la derivada en una función de variable real y ahora la vamos a generalizar, vamos a mirar qué son las derivadas en, en más de una dimensión, ¿sí? Entonces, les estaba comentando que uno en una variable, uno halla la derivada, es para reemplazar ahí en la derivada un número, un x, y encontrar la pendiente de la recta que tangente a la curva, ¿sí o no? Y en este caso, ¿qué sería? ¿Alguien me podría decir con palabras qué significa, digamos, la derivada parcial de f con respecto a x? ¿Qué entendió? Respecto a lo que le mostré. ¿Qué entendió esa clase? ¿Cómo, profe? ¿Qué interpretación tendría la derivada? Pero ya en la derivada parcial de f la f es esta superficie. ¿Qué interpretación tiene la derivada parcial de f con respecto a x? Cuando yo reemplazo un punto ¿qué? Un punto x sub 0 y sub 0. ¿Qué les dije que me estaba dando? También una pendiente, pero la pendiente de ¿qué? De X en el plano. La pendiente de x o la pendiente de una ¿qué? De De una una recta recta, ubicada en un La punto. tangente de una recta tangente ¿qué? en el A plano una X. curva, pero ¿cuál curva? La curva que se forma al dejar que, al trazar un plano constante acá, un plano, el plano y igual a cero, ¿sí? O sea, el plano y igual a cero, es que miren lo que va a pasar. Cuando yo vaya a hacer la derivada parcial de f con respecto a x, yo voy a tomar y como una constante. ¿Por qué tomo y como una constante? Porque es como si yo trazara aquí un planito por y igual a cero, ¿sí? Por y sub cero, qué pena, por el y sub cero del punto, por el y sub cero del punto. Ese planito va a cortar a la superficie en una curva y es como si estuviera hallando la pendiente de la recta tangente acá, cuando yo reemplazo el x sub cero y y sub cero. ¿Sí quedó bien o no? ¿Sí lo entienden o no? Vamos para la siguiente. Cuando yo hago la derivada parcial de f con respecto a y, yo voy a tomar x como una constante. Entonces es como si yo trazara un plano por x sub 0, ¿sí? El plano x igual a x sub 0, que corte a la superficie, entonces se va a formar esta curva que está negra, y es como si yo hallara la pendiente de la recta. Cuando yo reemplazo el x sub 0 y y sub 0, es como si yo hallara la pendiente de la recta tangente a esa curva que vive en el plano verde, como si hallara la pendiente de esta recta tangente, por este punto. ¿Sí? Bien, yo sé que de pronto no lo han comprendido muy bien, entonces para eso, entonces les tengo aquí preparados hagamos entonces un ejercicio para entenderlo mejor, ¿sí? Hagamos un ejercicio. Tomemos una función, inventémonos una función, tomemos la función esta, f de x, y igual a menos x al cuadrado sobre 2 menos y al cuadrado más 25 octavos.
¿sí? Es 25 octavos. Entonces, vamos a hacer la gráfica, vamos a hacer la gráfica de esa función en GeoGebra. Ya se convirtió la reunión. Bueno, ya casi, es que esto es lo que me pone lento el computador. Acá tenemos, vamos a hacer la gráfica, entonces, ¿cuál es? Z igual a qué? Z igual a menos, No alcancé a copiarla, profe. bueno, menos XX sobre 2, ¿sí? Menos X al cuadrado sobre 2, menos Menos Y Y cuadrado. cuadrado, yo voy a ponerle aquí menos YY, ¿sí? Para no ponerle del cuadrado, más 25 octavos, más 25 octavos. Listo, mírenla ahí. Esa es nuestra superficie, mírenla ahí. Un paraboloide. Un paraboloide. Ubiquemos el punto, ubiquemos un punto. ¿Qué punto ubicamos acá? Ubiquemos el punto. ¿Qué punto miramos en particular? 1, 2. Miremos este punto a ver qué pasa. 1,2. ¿Se sale? Entonces miremos el punto 1, menos 2. También. Menos 2. Coloquémosle aquí mejor menos 2. Es que no quiero que queden los dos valores iguales. Menos 2,1. Si queda dentro, preciso queda en la frontera. No, entonces miren, voy a cambiar la función un poquito, ¿vale? Para que no se me salga. Y lo que voy a hacer es aumentar esto un poquito. No le voy a poner 25 octavos, sino que le voy a poner 10. 10, no, 10 está como mucho, ¿cierto? Coloquémosle de 5. Ya, 5. Está perfecto. O sea, aquí borro y aquí vamos a poner 25 octavos y no 5. ¿Listo? Para efectos de la gráfica. Bien. Y entonces nos piden, digamos que el enunciado dice esto, dice hallar, ¿sí? Hallar la derivada parcial de f, la derivada parcial con respecto a x en el punto, ¿cuál fue el punto que dijimos? Menos 2. Esperen a ver si puedo quitar este signo. 2,1, sí, ya, así, aquí, para verlo mejor así. Entonces vamos a verlo en el punto 2,1, 2,1, ¿listo? Hallar esto, coma, y hallar la derivada parcial de f con respecto a y, también en el punto 2,1, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Primero hay que hallar la derivada parcial, ¿sí? O sea, primero tenemos que hallar la derivada parcial, las derivadas parciales, pero de manera que general, como cuando uno hace la derivada. Y luego sí evaluar el qué, el punto. Entonces, hagamos esto. ¿Qué significa hallar la derivada parcial de f con respecto a x? También esto se nota de la siguiente forma, muchachos. Se le pone así, se le pone f sub x. Cuando uno le pone sub x, está hablando de la derivada parcial de f con respecto a x. Ojo, la d no se pone recta, se pone como curva, con curva. Entonces, nos queda así, y esto será igual a qué. Entonces, por un momento, miren, Menos tenemos X. que, La sí. derivada parcial. Entonces, miren, por un momento, miren lo que vamos a hacer. Como es con respecto a x la derivada, x va a ser la variable. Entonces, esto que está acá con verde, todo lo que esté, todo lo que no sea x, vamos a suponer que es una constante, ¿sí? Por un momento. Piensen que es una constante.
Entonces, ¿qué pasa si yo derivo esto? Menos x al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto da la derivada de eso? Menos X. Daría, aparto el menos un medio, que es la constante, ¿cierto? Y la derivada de qué? De x al cuadrado es 2x. Entonces, este 2 con este 2 se simplifica y por eso es que me va a quedar menos x, como dice Raúl. La derivada de y cuadrado, ¿qué va a ser? Pues y es una constante. Imagínense por un momento que y es un 5 para que no se confunda. 5 al cuadrado es 25 y la derivada de 25 es 0 y la derivada de este 5 es 0. Por lo tanto, aquí nuestra derivada parcial nos va a dar ¿cuánto? Menos ¿qué? Menos x. Bien, muchachos. Ahora, vamos a hacer la derivada parcial de f con respecto a ¿quién? A y. Con respecto a y sería ¿qué? También se puede escribir así, derivada parcial de f con respecto a y. Esta es una forma y esa es otra. ¿Cómo será? A ver, ahora la cosa cambia. Ahora, ¿quién sería la variable? X. Digo, perdóneme, profe. Ahora la variable sería, ahora la variable va a ser y. Ay, qué pena, esperen, perdónenme que aquí tenía que poner un y. ¿Eh? Dale, Listo. profe. Ahora la variable va a ser ¿qué? Y, y la constante va a ser ¿qué? Todo lo que X. tenga x. Entonces hagan de cuenta que esto es un número al cuadrado, dividido entre 2 da un número, todo esto es una constante, le haría una constante 0. Entonces esto nos va a quedar ¿qué? Menos ¿qué? Menos 2y, y la derivada de 5 va a ser 0. Y listo, me dio menos 2y. Bien, Sí, ahora señor. vamos a hallar que vamos a reemplazar, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo debí haber sido más específico. Yo debí haber escrito esto de esta forma mejor. Como la derivada parcial, debía haber escrito esto. La derivada parcial de f con respecto a x, pero para cualquier x, ¿qué? Para cualquier xy, ¿sí o no? Y aquí debía haber escrito la derivada parcial de f con respecto a quién. Ya se convirtió el video. La derivada parcial de f con respecto a x, y aquí debía haber puesto para cualquier x, ¿qué? Y. ¿Por qué? Porque esto está dependiendo de qué. Esto está dependiendo de x y de qué. Y de y. Acá también lo mismo, no debió haber escrito así. Uno lo escribe así normalmente para salir del paso, pero uno tiene que, si uno es muy específico, uno debe decir la derivada parcial de f con respecto a y, pero esto va a depender de x y de y. Entonces aquí, la derivada parcial de f con respecto a y, pero esto depende de x y de qué, de x y de y. Bueno, en este caso esta dependió de qué. Esta nos dio menos 2y. Sí, no dependió de x, y la de arriba solo nos dio menos x, y no depende de y. Pero hay veces que sí dependen de x y de y. Ahorita les muestro un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ahora hacer qué? Evaluar la derivada parcial de f con respecto a x, pero ya en el punto que me están dando en cuestión, ¿sí? ¿Qué es el punto qué? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el 1, punto 2. 2, 1? 2, 1, 2, 1. Entonces yo pongo aquí que las x las voy a reemplazar por 2 y las x por 1. Esto ya me va a dar un número, ya no me va a dar una función. Entonces cambio todas las x por 2 y todas las y por 1. Esta como no tiene y, pues nos va a dar simplemente que Menos 2. menos 2, ¿sí? Pero esta que está acá, cuando hago la derivada parcial de f con respecto a y y evalúo el 2,1, como solo tiene y, esto va a ser menos 2 Menos 2. por 1. Y eso nos va a dar menos 2, ¿sí? Entonces, ¿qué interpretación tiene esto? Vamos a verla aquí en GeoGebra. Entonces, para ver la interpretación de qué, de la primera, de la derivada parcial de qué, de f con respecto a quién, es que me provoca cambiar la función. Me provoca cambiar la función porque... ¿Quieren que la cambiemos? Que las dos pendientes me dieron iguales. No quería que me dieran iguales. Profe, pues como le sea más sencillo explicar. Pero nada. No, es que de pronto alguien cuando vaya a ver se confunde. Bueno, dejémoslo así entonces. Miren esto. Entonces vamos a trazar un plano, ¿cierto? ¿Cuál es la interpretación de esta? Trazamos un plano que sea ¿qué? Paralelo a quién. ¿A Y? Digo, ¿a A X? Y. A ¿O a X, Y? no. Como es con respecto a X, tiene que ser paralelo a quién. La que tomamos A como Y. constante fue la Y.
Entonces tiene que ser un plano paralelo a qué? A Y, este es X es el rojo. Un plano paralelo a Y, ¿sí o no? Esta, la deriva parcial con respecto a X. Digo, un plano paralelo a X, qué pena, porque la Y va a ser constante. Entonces, ¿cuál sería ese plano? A ver, ¿alguien me podría decir? Que pase por el punto, que es el punto 2,1. ¿Cuál sería el plano que debo trazar? Paralelo a X. Acuérdense que tomamos la Y constante. Y igual a 2. Y igual a 2 o X. X. Miren, este es el X, este es el Y. El plano que se debe trazar es este. ¿Y igual a qué? Y igual a 1, ¿sí o no? Este, miren. Y igual a 1. El Y es constante. ¿Vamos bien? Ahora voy a hallar, ahora voy a hallar la intersección de este planito con la superficie. Miren lo que se formó. Ya ustedes saben que es una parábola porque esto es un paraboloide. Eso fue lo que se formó. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál era la imagen de este punto? ¿Cuál era la imagen del punto 2,1? Cuando uno lo Menos reemplaza 2. pues miremos acá. Entonces, cuando uno reemplaza el punto que en la función, el punto, cuando uno reemplaza el punto 2,1, eso nos da cuenta. Bueno, hagámoslo aquí abajito. Hagámoslo aquí abajito, que será f de 2,1. Pues reemplazándolo en la función que nos queda, sería menos dos al cuadrado sobre 2, ¿sí? Menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Menos 1 al cuadrado más 5. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da menos 4 sobre 2 menos 1 más Da 5. 2, profe. O sea que esto nos da menos 2 menos 1 más 5. ¿Y eso cuánto nos da? 5 menos 1, 4. 4 menos 2 da 2, muy bien. Es decir que estamos hablando del punto 2,1,2, ¿sí? Sería el X, el Y y el Z. O sea, la imagen de este punto acá arriba en la función. Entonces, ubiquémoslo en GeoGebra, sería el punto 2,1,2. Ahí está, mírenlo ahí, ¿sí? Ahí arribita, ¿sí? Esa es la imagen. Entonces, por ese punto voy a trazar una recta tangente. GeoGebra tiene esa opción. Miren acá, no mentiras acá. Miren, trazar una tangente. Entonces, yo selecciono la curva y le digo tráceme una tangente por este punto. Y ahí está su recta. ¿Sí la ven? Pero vamos a usar GeoGebra para hallar la pendiente de esa recta. ¿Cómo hallaríamos la pendiente de esa recta? Pues tomamos que otro punto que esté en la recta, ¿cierto? ¿Y qué hacemos? Dividimos qué? El delta Y sobre el delta X. ¿O? Dividimos el delta Y sobre el delta X, muy bien. Entonces vamos a dividir eso. Entonces voy a trazar, eh, me va a tocar trazar, esperen a ver cómo lo hacemos. Ya, no. Voy a trazar una paralela. ¿Cómo divido eso? Voy a trazar una paralela. Me va a tocar hallar este punto de intersección. Me va a tocar hallar la intersección de este plano con este ya. ¿Sí? Entonces voy a trazar una recta paralela a esta recta que acabo de dibujar por este punto. ¿Sí? Y una perpendicular a esta recta por este punto. Listo. Ahora voy a ubicar este punto donde se intersectaron las dos. Listo. Ahora ya estas rectas no las necesito, las voy a quitar. Estas que dibujé.
esta y esta. ¿Sí? Yo no las necesito. Ahí estamos. Los voy a agrandar. Ya no los necesito. Y entonces voy a dibujar el segmento que va de aquí a acá. Sí, esa sería la variación en Y. Y voy a dibujar el segmento que va de aquí a acá. Esta sería como la variación, por decirlo así, en X. Listo. Y esta recta de intersección ya no la necesitamos. Y ya, ahí está. ¿Sí vieron? El triangulito que se formó, voy a hallar la pendiente. ¿Cuánto dio la pendiente? ¿Cuánto da la pendiente? Miren, este si lo selecciono, miren, voy a poner este con un color, propiedades del objeto, coloquémoslo con un color para que lo vean. Coloquémoslo con un color naranja, ¿sí? Para que vean dónde está. No cambió mucho. Bueno, ahí está. ¿Sí lo logran ver? Este es el naranja, este es la vertical. Y este sería que coloquémosle un color, ¿qué le ponemos? Morado. Eso no se ve. Verde. ¿Eh? Y un estilo un poquito más duro. Listo. Parece que ya. Bueno, más o menos se ve ahí. Es este de acá. Una pregunta. ¿Qué creen que son estos números que están aquí que nos muestra GeoGebra? Los deltas. Las distancias, ¿sí o no? Sí, señor. La medida de las distancias. Listo. Dividen entonces la de Y, que es L, que es la naranja, sobre esta que es 1,61. ¿Cuánto les da? 2. Nos da 2. Pero hay que tener ahí cuidado porque aquí la derivada parcial, ¿cuánto nos dio? Nos dice que la pendiente es -2. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, esto hay que mirarlo así. En el plano que, en el plano, ¿este es cuál? Este es el X positivo y ese es el Z positivo. Si yo la miro desde esta perspectiva, ¿cómo es la recta? ¿Creciente o decreciente? Para que quede el X positivo hacia allá. Creciente. ¿Creciente? No, es decreciente. Es decreciente. ¿Sí? ¿Sí te diste cuenta? ¿Sí se dieron cuenta o no? ¿Sí me están prestando atención? Estamos Profe, por pues allá. podría volver a explicar ahí, digamos, la perspectiva. Yo no vi bien la recta. O sea, yo tengo que colocar esto. Yo tengo que colocarlo así, de tal forma de que me quede el X que, mira, este es el X positivo, Sí, señor. ¿sí? Ese es el X positivo. Y este, y aquí tenemos el Z. Entonces uno ve eso, uno tiene que ver la pendiente de esa recta, por decirlo así, en el plano XZ. Entonces hay que ponerlo de tal forma de que el positivo quede hacia allá, hacia la derecha. Y al ver eso, nos damos cuenta de que esta recta es que, esta recta tangente no es creciente, sería una Ok, recta que, ok. Decreciente. Sí, ya lo comprendí bien, profe. ¿sí? Profe, pero entonces mm, nos da 2, pero entonces lo tomamos como -2 por el hecho de que es una recta decreciente, ¿verdad? Eso, muy bien. O sea que la pendiente de esta recta, al hacerla con GeoGebra, nos dio que el M es igual a qué? A -2 porque es decreciente. Profe, y otra afirmación que le quiero preguntar. Digamos, se puede afirmar que cuando hacemos el reemplazo de las dos pendientes que hayamos, bueno, de las derivadas parciales, cuando hacemos ese reemplazo en la función, estamos hallando es el z, ¿verdad? Estamos hallando, o sea, cuando reemplazas este 2 y 1 en la derivada parcial, lo que me estás preguntando, No. Cuando reemplazamos el -2 y el otro -2 en la función, ahí estamos sí, hallando claro, z. sí, estamos hallando Z. O sea, Ok, yo tengo este punto en el plano, mira, yo tengo este punto, ¿sí? Y la imagen de él es el Z de acá, ¿sí? Esta es la imagen del punto. Es que me toca hallar el punto, pues, para poder saber en dónde voy a trazar la recta que tangente, ¿sí?
Entonces Sí, miren que sí señor. nos da. Sí, sí, ya más o menos la interpretación de la... Ese quiero que hoy se lleven la interpretación bien de la derivada parcial que es. ¿Sí? Si eso lo entienden hoy, ya quedo contento con esta hora. Ahora, dígame Profe, entonces qué hago. Vamos a modificar esto. Ahora, ¿qué debo hacer? Voy a Profe, borrar todo ¿será esto. que puedes subir un momentico? Sí, ya. Ahora es Listo, otra x vez. igual a 2, ¿no? Ahora, sí, vuelvo a dejar el punto, ¿no? ¿El punto cuál es? Es el punto 2,1, ¿qué? Coma 2. Ya, listo. ¿Qué me iban a decir? Que subiera un poquito aquí. Sí, señor profe. Gracias. Listo. Ahora dígame cómo vamos, ahora vamos a hacer la otra, vamos a mirar el significado de la otra derivada parcial. ¿Qué debo hacer en GeoGebra? Ya tenemos, mire, ese es el punto del plano, 2, 1, y esta es su imagen, ¿sí? 2, 1, 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A ver, díganme. Quiero saber, quiero que me digan, a ver, si entendieron. Ahora, ¿cuál es el plano que debo trazar ahora? X igual a 2. Muy bien, x igual a la componente en x del punto, x igual a 2. Ahí está, ¿sí? Entonces, aquí ahora la x va a ser constante, mire, por eso es que uno con esta derivada parcial toma la x constante. Y vamos a hallar la intersección de este planito con la superficie, mírenlo ahí. Por eso es que me gusta dictar las clases, por eso es que no quiero volver a la presencialidad, porque creo que con GeoGebra, con esto explico mejor. profe, ¿Qué? ¿tú cómo haces para seleccionar bien el punto en donde es la intersección del plano con la figura? ¿El punto? ¿O cómo hago para Sí, encontrar esto? Este señor. punto, ¿cómo hago para encontrarlo? Ah, no, pues reemplazando los valores, ¿no? Sí, esa es la imagen. Es que este punto es 2, 1. Y cuando yo pongo 2, 1, coma y el z, pues pum, Ok, sí, aquí no, sí, me da el sí. punto de la No, es que superficie. pensé que lo había seleccionado abajo y yo, Ah, ¿cómo no, no, hizo? no, abajo no, abajo no, me queda esto descuadrado. No, no me da la pendiente. Listo, Claro, entonces yo, mire, voy a trazar entonces la recta tangente, ¿no? ¿Cuál es el significado de la derivada parcial con respecto a y? Pues ahora tengo que coger, selecciono esta curva y voy a hallar una tangente por este punto de esa curva. Listo, ya me la hizo GeoGebra. Mírenla ahí, esa es la recta tangente. Bueno, les voy a decir, ustedes me dirán cómo tenemos que poner esto. ¿Cómo lo ponemos? Para ver si es decreciente o creciente esa recta. ¿Cómo lo pongo? Así, así, ahí, así, así o así. Si la miro sí, así profe. sería creciente. Si la miro así sería decreciente. ¿Cuál es la que es correcta? Esa, profe. No se ¿Esta? ve creciente. No, 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 la No, otra. porque es que miren que siempre me tiene que quedar en la derecha el positivo. Aquí me está quedando negativo. O sea que Por esa eso, no es. profe, la Tiene que otra, ser así. O sea que esta va a ser ¿qué? decreciente. Y si nos dio decreciente, no sé qué está echando carreta acá. Sí, Pues nos dio sería Exacto. negativo. comprobar la pendiente. Sí, nos dio negativo. Listo. Y ahora para hallar la pendiente, ¿qué? Tenemos que tomar dos puntos, ¿no? Voy a aprovechar este que ya tengo acá. Entonces, voy a ubicar aquí un puntico, mire. Donde quieran, donde quieran, donde quieran. Acuérdense que la pendiente siempre es constante. Ubico un punto ahí. Voy a hallar la intersección de este plano con este plano para poder trazar, una recta que paralela a esta por este punto y una recta, ¿sí? Perpendicular a esta por este punto y así poder hallar aquí con esto una intersección entre esas dos, que es este punto. Y ahora elimino, oculto todas estas rectas que no necesito. Profe, ocultó el punto. Oculto el punto también, Es el G. el punto G. Sí, ahí, eso. Entonces quito este y esta sí también no la necesitamos. Ahora voy a trazar el segmento que va de aquí a acá, que es la variación en Y, bueno, en Z sería. Y esta sería la variación que hay aquí en, Y, bueno, no sé. Esto es que sabemos que la pendiente es la distancia vertical sobre la horizontal, ¿sí o no? Listo. ¿Y cuánto miden esos segmentos? Si quieren, para que no se pierdan, a este le vamos a colocar un colorcito, coloquémosle un color, este color. Sí, ya sabemos que el otro es el que tiene el color diferente. Listo. Entonces, ¿qué tendríamos que dividir? Dividan Profe, 5,70. Sí.
Digamos, yo creo que hay como una variación en el punto porque, digamos, no da 2 cerrado, da 1,996. Ah, no, no, no. Da porque da 9,99. Porque lo que pasa es que GeoGebra tiene una métrica en el fondo. Él no es preciso, ¿sí? O sea, y además este número es un número irracional. Puede ser un número irracional o bueno, no sé. Este número tiene más decimales aquí que no se están considerando. Donde yo aumente más los decimales, más preciso me da. Pero si te da aproximado, está bien. Ah, ok. ¿Sí? Pero te digo cuánto, 1,99, ¿cierto? Sí, señor, 1,996. 99, listo, es un buen indicador de que estamos ahí, que sí es la pendiente es 2. Eso lo que quiere decir es que nada como el método que el método analítico está por encima del método gráfico. Sí, es más preciso. Listo. Esperen y extiendo esto un poquitico. Pero es que se me agranda. Ya, ahí está. Entonces le vamos a tomar una foto a eso y ya hallamos esta, copiar y nos acabamos de dar cuenta acá que entonces, y también es decreciente, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo lo puse? De tal forma de que el eje de que el eje Z, ¿sí? Para Raúl que tenía ahí esa duda. Tomé el eje Z, que fuera positivo hacia este lado. Acuérdense que GeoGebra la convención que tiene es que pone un conito, les pone un conito en la dirección donde es positiva y en la otra no le pone el cono, en la otra no se la pone, le pone el cono en la dirección positiva. Así pueden saber rápidamente cuál es el positivo y el negativo. Y entonces acabamos de darnos cuenta que la pendiente de esta recta es cuánto. Por un método gráfico nos da -2. ¿Sí? ¿Y a qué es igual eso? Pues a la derivada parcial de f con respecto a quién? A y, evaluada ¿qué? En 2,1. Esa es la interpretación de la derivada parcial, ¿listo? Entonces, ¿cómo se deriva parcialmente? Vamos a hacer aquí, en estos 10 minutos podemos hacer aquí algunos ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer aquí unos ejercicios. Tienen que desempolvar el resumen de derivadas, ¿no? Derivadas importantes. Ejercicios de derivadas parciales. Les voy a inventarme uno. Supongamos que tengo esto. F de x, y. Me dan la función, digamos, x al cuadrado más 2x al cuadrado y al cubo más 3x al cuadrado. Entonces, a ver, ayúdenme. Vamos a hacer la derivada parcial de f con respecto a x. A veces la dejan así, pero yo voy a especificar que esto depende de x y de y. Entonces, ¿cómo será? A ver, ayúdenme. 2x más 4x y3. Entonces será, como es con respecto a x, entonces vamos a tomar que la x como la variable y todas las y, bueno, y todas las y van a ser, qué pena, aquí la embarré, coloquémosle aquí una y, qué pena. Y todas las y van a ser ¿qué? Constante, ¿ok? Entonces empecemos. La primera nos va a dar ¿cuánto? 2x. 2x. Más, aquí hay que tener mucho cuidado. Noten que este y es una constante, y a la 3 sigue siendo constante. ¿Y qué es lo primero que uno hace antes de derivar? Apartar la constante, entonces aparten el 2y a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces aparto la constante para no confundirme. No se confundan, aparten la constante. Y ahora sí derivemos ¿qué? Derivamos la variable en cuestión, que sería ¿qué? X al cuadrado, que sería ¿cuánto? 2x. ¿Sí? Este y es una constante, el cuadrado es una constante, por 3 es una constante, o sea que la derivada de esto es 0. En conclusión, entonces, ¿cómo nos queda? Esto va a ser 2x más ¿qué? 2 por 2, 4, y a la 3. Bueno, x y a la 3, organizándolo, ¿sí? Ahora tenemos que practicar derivadas parciales. Así como cuando hacíamos hartas derivadas en una variable, ahora hay que hacerla, pero con derivadas parciales.
Bien, listo. Ayúdenme con esta ahora. La derivada parcial de f con respecto a y, que va a ser una función que depende de x y de y. ¿Cómo será? Borro aquí. Ahora la variable no va a ser la e. Ahora la variable va a ser ¿quién? La variable va a ser la variable va a ser la y. Tengo y aquí, entonces la variable ahora va a ser la y las x ahora serán constantes. Entonces, a ver, alguien que me ayude. La primera, ¿cuánto dará? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado respecto a y? 0. Cero, porque todo esto, porque como la x es, imagínense la x como un número para que no se confunda. Un número al cuadrado es un número, la derivada de un número es cero. Ahora la siguiente, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Separar Apartamos ¿qué? la x al cuadrado. Apartamos la constante, que sería ¿qué? 2x al cuadrado. Y derivamos el y a la 3. ¿Cuál es la derivada de y a la 3? 3y a la 2. 3 y a la 2. Muy bien. Más, y ahora tenemos que, acuérdense que la variable es y. ¿Cuál es la derivada de 3 y a la 2? Entonces está facilito. 6y. ¿Cuánto? 6y. 6y. Y listo, terminamos. Hay que es cuestión aquí de organizar. Entonces 2x al cuadrado, ¿qué? 2 por 3, 6. Aquí queda un x al cuadrado, y cuadrado, más 6y. ¿Listo? Y ahí les mostré un ejemplo 1. Ejemplo 1. Vamos para otro ejemplo. Ejemplo 2. Esta. Tengo f. Tengo f de x, y. F de x, y, digamos. Igual a, ¿qué me invento acá? Igual a, miren esta es interesante, a x sobre y. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos eso? X sobre y, ¿cómo lo puedo ver? Miren, x sobre y lo pueden ver como 1 sobre y que multiplica a la x, o lo pueden ver como ¿qué? Como x que multiplica ¿qué? A 1 sobre y, ¿sí o no? Pero bueno, hagamos esto. ¿Cuál será la derivada parcial de f con respecto a x? A ver, que es una función que depende de x y de y. ¿Alguien me podría decir? Si es con respecto a x, ¿cierto? X va a ser la variable y y va a ser la ¿qué? La constante, ¿no? Es decir, que todo esto sería como si fuera una constante y esta sería la variable, ¿sí? ¿Y cuál es la derivada? Quedaría 1 sobre y. Muy bien, daría 1 sobre y. Pero si me piden la derivada parcial de con respecto a quién, a y, que depende de x y de y, ¿qué sería acá? Entonces ahora aquí, ah, eso se me fue. Entonces aquí ahora, ¿qué ocurre? Menos 2y a la menos 2x. Que ahora sería esta y, ¿no? Ahora sería y la variable, ¿sí? Y x la constante. O sea, es como si fuera todo esto aparte y la constante aquí la x. Entonces, aparto la que, la x, y tengo que derivar 1 sobre y. ¿Cuál es la derivada de 1 sobre y? Rápido, se Menos demora. 2y a la menos 2. Mm, ¿Cuál es la derivada de y igual a 1 sobre x? ¿Cómo se hacía esto? Esto se reescribía como x a la que, A la menos 1. a la menos 1. Entonces, ¿la derivada cuál era? Menos 1 Menos 2. por x a la menos 2, porque se Ok. le resta. Entonces, esto se escribía como menos 1 sobre menos 1 sobre x elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, casi que uno se aprende esta derivada de memoria, uno ya del tanto que la usa, ya sabe que la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre y al cuadrado. Si quieren la dejo por aquí. Entonces, aquí al derivar, ¿qué? Al derivar 1 sobre y, pues esto es menos 1 sobre ¿qué? Sobre y al cuadrado. Y entonces esta derivada va a dar menos x sobre y al cuadrado. ¿Bien?
y esto se las dejo por aquí. No, se las dejo aquí. ¿Sí? ¿Será que alcanzamos a hacer un ejercicio 3? A ver, Sí, profe. Uno cortico. bueno, cortico, pero que los voy a poner a pensar. A ver. F de xy igual a x elevado a la y. Antes de hacer este, recordemos, ¿cuál es la derivada de x a la n? ¿Y cuál es la derivada? No, de x a la n no. ¿Cuál es la derivada, digamos, de x a la 3? Pero ¿cuál sería la derivada, digamos, de 3 elevado a la x? ¿Cuál es la derivada de y igual a x a la 3? 2x 3, cuadrado. Digo, 3x 3x a la... cuadrado. Pero ¿cuál es la derivada de 3 a la x? 3 a la n es por logaritmo natural de 3. Perfecto. Muy buenos. Esa plática no se ha perdido. Para el que tenga, digamos, deficiencias en esto, voy a subir el resumen de derivadas. ¿Listo? Para que lo estudien. Entonces, ahí está. Entonces, cuando hago la derivada parcial de f con respecto a x que dependa de x, y, ¿qué tengo que tomar como constante? La x. Digo, como variable la x, como constante la y. Entonces, ¿cuál uso? ¿Esta o esta? La primera. La primera, porque tengo la constante en el numerador. O sea que esto, ¿cómo será? Y por x a la qué? A la y menos 1. Pero si me preguntan por la derivada parcial de f con respecto a y, que va a depender de x, y, aquí la constante, ¿quién va a ser? Ahora la variable va a ser la y la constante va a ser la x. Entonces, ¿cómo derivamos eso? Con este método. ¿Alguien tiene por allá como que hambre? ¿No ha almorzado? ¿Será logaritmo natural de qué? X. Logaritmo natural de x, muy bien. ¿Por qué? Qué pena, ya me tengo que retirar. Es que tengo parcial de electro ahorita. Vale, listo, ya no, tranquilo. Ya terminamos. Logaritmo Suerte. natural de y. Logaritmo natural de x, ¿por qué? Por y a la qué. Por x elevado a la qué. A la Y, ¿no? A la y. Y listo, terminamos. Bien, muchachos. Profe, Sí. ¿por qué no escribe la X a la Y detrás del logaritmo? Es decir, que la multiplicación, Escribe qué. o sea, digamos, poner primero X a la Y por logaritmo de X. ¿La qué? Perdón, es que se me fue el sonido. ¿Me escuchas bien? Sí, ya te escucho. Bueno, que la pregunta es, profe, si es una multiplicación, ¿por qué no pones X primero por el logaritmo natural o afectará en algo? No, no, eso no importa. No, eso Ah, no bueno. importa. ¿Mm? ¿Será que ellos se transportan de cable en cable? Perdón, ¿alguien me quería hacer una pregunta? Que chao, profe, que está durando mucho. Ah, bueno. Chao. Hasta luego, muchachos. Perdón, profe. Entonces, ahorita entonces les subo la, ¿qué? La clase, Resumen. ¿listo? Profe, Sí, el ¿dónde puedo resumen. encontrar el resumen? ¿En qué semana lo pusiste? Eso está como en las primeras semanas, como en la semana 2, en la primera y segunda semana. ¿Se acuerdan que les dejé un taller de ¿El de repaso de derivadas derivadas está ahí? integrales? Sí, ahí está. Ese Pero se los también voy a lo volver tiene a, gráficas, pero tan profe. pronto, pero ahorita en una hora se los vuelvo otra vez a subir. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias, que esté muy bien, feliz tarde. Listo. Ya la siguiente clase empezamos derivadas de orden superior, derivada implícita y regla de la cadena. Entonces vayan repasando eso. ¿Vale? Vale, profe. Listo. Chao, juiciosos muchachos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, les va bien. Chao, Y profe. Gracias. contestan la encuesta, ¿no? No se les va a olvidar. Vale, chao.